Hola, un día más estamos meditando sobre esta tremenda historia de un hombre que tenía dos hijos, donde uno de los dos pide la herencia y se marcha de casa y el otro se queda. Hay diferentes maneras de enfocar esta historia y muchos puntos de reflexiones que ya hemos visto estos días pasados. Ya hemos descubierto muchas cosas sobre este padre que tenía dos hijos, la naturaleza de este padre, la naturaleza de cada uno de estos hijos, y lo veremos también en el futuro de esta semana. Pero podríamos también hacer alusión a esta herencia que el hijo va a pedir, dame mi herencia, ¿no? Es decir, Dios tiene para sus hijos dones, capacidades, entornos, bienes, etcétera, que disfrutamos durante nuestra vida. Y nuestra manera de servirnos de estos bienes, de esta herencia, va a determinar muchas cosas en la vida de cada uno. Está claro que muchas personas tienen la misma actitud hacia Dios que tuvo este hijo hacia el Padre. Quieren vivir totalmente independiente de Dios como si no existiera y sin embargo disfrutar de todas las cosas que le pertenecen. Es el egoísmo, es el orgullo, el egocentrismo que caracteriza a todos los seres humanos, que es resumida aquí por esta palabra, dame lo mío, ¿no? Lo mío. Es decir, quiero manejar esto solo. Y Dios Padre nos deja ir. Conocemos la historia que sigue adelante, cómo este hijo va a dejar sus bienes en manos del mundo, de las prostitutas, etc. Y hemos llegado a este momento crucial de esta vida donde este hijo va a reflexionar. ¿Sabes una cosa? Si hay una cosa que el enemigo, el diablo, no quiere, es que reflexione sobre tu vida. Para ello hará todo posible para distraerte, para llevar tu atención sobre otras cosas. Lo hace porque la reflexión nos lleva al arrepentimiento. Y eso el enemigo de tu alma no quiere oír esta palabra. Arrepentimiento no entra en el vocabulario del diablo. El arrepentimiento genuino es la llave que nos abre la puerta a la gracia de Dios, a su perdón, su salvación. Rinde posible que Dios nos perdone, ¿sabe? Es la llave de la vida verdadera. Podemos recorrer el libro de los Hechos y veremos cuántas veces estas palabras de arrepentiros, es el momento de darnos la vuelta, de regresar al Padre, aparece en el mensaje de los apóstoles. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles tenemos una multitud de versículos, de circunstancias donde el mensaje de los predicadores de los primeros tiempos siempre anunciaban una llamada al arrepentimiento a cada persona. Y esta historia nos enseña lo que es realmente el verdadero arrepentimiento. Al darse cuenta de que su pecado le había dejado hambriento y en la bancarrota, pudo pensar con más claridad. En esta condición estaba preparado para encontrar la salvación. ¿Y cuál fue su reflexión entonces? Si miramos el texto de Lucas una vez más, en el versículo 17, empieza a pensar, dice, los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. Es evidente que vivir con Dios es mejor que vivir sin Él. El mensaje de la Biblia es claro. Dios tiene un plan para tu vida, por eso te creo. Este plan es un plan de felicidad y no de dolor, de amor y no de odio. Tienes que realizar esto en primer lugar. Es el primer punto. Después dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Él piensa eso, decirle eso a su padre. ¿Sabe? La verdadera tragedia de nuestro pecado consiste en que hemos pecado contra el cielo, es decir, contra Dios. Nuestros pecados son una ofensa a Dios. David lo expresa de manera extraordinaria en uno de sus salmos. Podéis leer el Salmo 51, versículo 4. Y durante mucho tiempo David fue cegado por el pecado. Llegó a cometer cosas terribles, adulterio, mentiras, crimen, etc. Y aparentemente su corazón era duro como la piedra. Hasta que le visitó un profeta, le habló a su conciencia y David se arrepintió, reflexionó y cambió de actitud y pidió perdón. En el Salmo 51 lo puedes ver.
El verdadero arrepentimiento comienza por un reconocimiento tácito de nuestro pecado frente a Dios. Dios que ama lo verdadero en lo íntimo. No podemos escondernos de su mirada y de su juicio. Él lo sabe todo. El Espíritu de Dios nos revela cada cosa mala que hemos cometido para purificarnos. Y eso es extraordinario cuando ocurre en la vida de uno. Nuestros pecados son contra nosotros mismos también, en contra de los que nos rodean. Por eso dice el Hijo, contra el cielo y contra ti he pecado. A ver si nos damos cuenta de esta magnitud del pensamiento de este Hijo y que nos revela realmente lo que es el verdadero arrepentimiento. Me levantaré, después dice, y levantándose se vino a su padre. El texto nos dice, yo me levantaré, pero después el versículo siguiente dice, y se levantó y se fue hacia su padre. ¿Saben? Hay una verdadera diferencia, hay una gran diferencia entre el versículo 18 y el versículo 20, donde dice, me levantaré, y después dice, y levantándose. El verdadero arrepentimiento lleva a la acción de pedir perdón a Dios. Hay una diferencia entre una buena intención y la puesta en práctica de esta intención. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Tantos se quedan en este punto, desgraciadamente. Primeramente, están dolidos por las consecuencias del pecado en sus vidas, porque ahora tienen dificultades en su salud, porque ahora tienen dificultades en sus empresas, en su economía, porque se han divorciado, porque ha ocurrido muchas cosas. Las consecuencias del pecado son múltiples en la vida de uno y mucha gente son dolidos y se arrepienten por el dolor que provoca el pecado en uno. Pero eso no es el verdadero arrepentimiento. Uno siempre vuelve a la iglesia, a veces después de un tiempo de haberla separado de eso, y vuelve a la iglesia, dice, oran por mí porque tengo problemas y no sé qué. Eso no es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, lo repito, proviene cuando uno se da cuenta que ha pecado contra Dios y que está dispuesto realmente a volver a los pies de Dios sin ninguna condición, sin ponerle ninguna peticiones a Dios. Es interesante de ver cómo este hijo se levanta y dice, le diré a mi padre, soy indigno de ser llamado tu hijo. No sé si te das cuenta un poco de la amplitud y la profundidad de estas palabras. Soy indigno, me siento indigno de ser llamado tu hijo. Y eso es lo realmente extraordinario de esta historia. Es el punto crucial del verdadero arrepentimiento. Cuando uno se da cuenta que es indigno delante de Dios, que no tiene nada que presentar, que no tiene ninguna disculpa que poner delante de su Padre, que viene realmente y dice, soy indigno solamente, por favor, haz de mí tu esclavo. Literalmente es eso. Haz de mí un trabajador como cualquiera, porque prefiero estar así que estar en la condición donde estoy. Y es el momento donde Dios realmente puede actuar, donde Dios puede tomar en consideración todo esto, ¿sabe? Es extraordinario cuando pasa eso. Y levantándose fue a su padre. Al regresar a casa, lejos de las buenas intenciones no sirven si no son acompañados por hecho. Hacer obras digno de arrepentimiento, nos dice la Biblia. Y la historia nos cuenta después el otro lado de la moneda, al final. Pero esto es otra historia para mañana. Así que mientras estamos reflexionando sobre esto, oremos para que tanto los hijos que se quedan como los hijos que se fueron pueden pasar por un tiempo de reflexión interna y pasar por un verdadero arrepentimiento. Oremos por eso, para que cada persona que viene a la iglesia realmente sean personas que se han arrepentido y que dicen a Dios, somos indignos delante de ti, pero la dignidad la recibimos por el perdón de Cristo en nosotros. Y eso nos hace hijos de Dios. Pero eso es el final de la historia que veremos mañana. Que Dios les bendiga y seguimos orando y seguimos este desafío 10:30. Que Dios les bendiga.